Hola a todos, muy buenas tardes. Quisiera partir agradeciendo esta invitación a las segundas jornadas de residentes de la Universidad Austral de Chile. Mi nombre es Valentina Vega, yo soy psiquiatra de adultos y ex egresada también de la universidad, actual docente del Instituto de Neurociencias de la misma. Y el tema que nos convoca hoy día es el de esquizofrenia. Imponente nombre, ¿verdad? Cuán amplio es un gran desafío, ya que la idea, ¿cierto? No es hablarle de toda la esquizofrenia, estaríamos mucho tiempo, ¿cierto? Tratando de abarcar todo el desarrollo de esta entidad. Sin embargo, lo que hoy día quisiera transmitirles es algunos conceptos clave que han ido cambiando a lo largo del tiempo, desde las comprensiones fenomenológicas hasta las más neurobiológicas, cómo podemos ir resignificando entonces la comprensión de la enfermedad, y a eso le vamos a dosar un poquito de condimento con respecto a las situaciones que ocurren al inicio, lo que lo antecede desde los pilares más biológicos y también desde la mirada de las neurociencias. Dicho eso, entonces, mostrarles una hoja de ruta donde primero vamos a ver las generalidades, pasando luego por las hipótesis explicativas en cuanto a qué neurotransmisores están implicados y los cambios en ellos. También hipótesis estructurales y de conectividad neuronal, esencial para poder eh, transmitirles lo que hoy día entonces les quiero contar, para luego llegar a el constructo clave que es el entendimiento de esta patología como la del neurodesarrollo y la evidencia que ello sustenta. Luego la comprensión actual de la enfermedad, la conexión con los estados clínicos de alto riesgo y terminando con un constructo olvidado, el cual es de esquizofrenia simple, que van a ver cómo se conecta con todo lo expuesto hoy en día, para finalmente, ¿cierto?, terminar con discusión y algunas pequeñas reflexiones. Dicho eso, entonces, algunas generalidades, ¿cierto? No olvidar que este término significa mente sin vida. Ya en 1910, Breuer nos hablaba de eso, entendiéndolo principalmente como un trastorno del yo. Hoy en día también se puede entender como un trastorno psicótico, vale decir, como un diagnóstico que se aplica a un conjunto variado de síntomas en los que va a predominar una alteración de la conciencia de la realidad, de la sensopercepción, del flujo y la asociación de los pensamientos, la afectividad y funciones ejecutivas, todo ello provocando una significativa disfunción social. Uno de los mayores problemas para el diagnóstico precoz es la variabilidad sintomática. Vale decir que es probable que en realidad se trate de un conjunto de trastornos que van a estar más o menos relacionados entre sí, más que una entidad única. Vale decir, al hablar de esquizofrenia, estamos hablando de un espectro, que el pronóstico va a estar determinado por la precocidad con que se sospeche, diagnostique y trate. De ahí entonces donde vamos a hablar de los estados de alto riesgo y de la esquizofrenia simple, y que además suele ser de curso deteriorante y muy incapacitante, aunque hoy en día, con los tratamientos que le dan un refresco, ¿cierto?, a los pilares de la rehabilitación, sobre todo con la postura del recovery, han mejorado significativamente la calidad de vida, permitiendo un mejor desempeño social. Vamos a entrar entonces de lleno en las hipótesis explicativas. Ya les adelantaba que veremos neurotransmisores estructurales y de conectividad. Partiendo entonces por los neurotransmisores, un poquito de fisiopatología y neuroquímica, porque aquí vamos a estar hablando específicamente de la hipótesis dopaminérgica y de la hipótesis glutamatérgica y GABA, y estando entre ellas relacionadas. Refrescar entonces que la hipótesis dopaminérgica viene, ¿cierto?, del año 1959 y de los años 60, donde Karinsen y Littbisk realizan estudios con reserpina, el cual provoca una depresión total de los neurotransmisores en la terminal sináptica, viendo que en los conejos de los experimentos se provocaban síntomas de extrapiramidalismo y síntomas también de neurolepsis, entendidos hoy en día como la abolición de la motivación y también de la disminución de los movimientos espontáneos.
pero que revertía con la administración de L-Dopa. De ahí entonces empiezan a surgir estas teorías. Y un poquito respecto como pincelada para ir ya adentrándonos en cada una de ellas, de la hipótesis del sistema glutamatérgico y GABA, partir recordando que los receptores NMDA son los receptores ionotrópicos del glutamato, los cuales están implicados en funciones de neuroplasticidad, pero que también participan en la excitotoxicidad, vale decir, en el daño también cerebral perpetuado. El glutamato es el principal aminoácido excitatorio del sistema nervioso central. Su liberación se da mediante exocitosis, que es promovida por la propagación del impulso nervioso hacia la terminal en un proceso dependiente del calcio intracelular disponible. Y en ese sentido, también un pequeño repaso, ¿cierto?, de las vías dopaminérgicas, el cual nunca está de más. Saber que aquí están implicadas la vía mesolímbica, ¿cierto?, la vía nigroestriada, ahí donde están los trastornos del movimiento producidos por antipsicóticos, la vía mesocortical y la vía tuberoinfundibular, la cual está implicada en las alteraciones de la prolactina y hormonales también por antipsicóticos. Hoy día nos vamos a centrar en las hipótesis explicativas en la mesolímbica y mesocortical. También refrescar que la dopamina es el neurotransmisor catecolinérgico más importante del sistema nervioso central. Cumple una gran variedad de funciones que van a incluir la actividad motora, en la afectividad, en la regulación neuroendocrina y también en ciclos biológicos como la ingestión de agua y alimentos. Recordando que en el sistema nervioso periférico también, ¿cierto?, tiene sus funciones como modulador en la función cardíaca y renal, del tono vascular y de la motilidad gastrointestinal. Ahora, dopamina y esquizofrenia. Acá a la izquierda les he puesto algunos estudios importantes y con sus principales exponentes a lo largo del tiempo de cómo se fue entonces construyendo esta hipótesis y cómo fue tomando peso. Vale decir, planteando que la dopamina estaba implicada sí o sí en esta entidad, siendo la hipótesis clásica que el exceso de dopamina subcortical se asocia a los síntomas positivos, ¿verdad?, de esquizofrenia, por una sobreestimulación de la vía mesolímbica. Es ahí que los antipsicóticos con el bloqueo de los receptores de 2 predominantes en esa zona van a provocar la efectividad clínica. Sin embargo, eso solo explicaría los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y es sabido que no todos los pacientes lo tienen. Vamos a ver más adelante que tampoco es necesario en estricto rigor y desde la fenomenología para el diagnóstico. Sabemos también que no todos los anti-D2, vale decir, antipsicóticos que por mucha potencia que tengan en esas vías van a mejorar la psicosis y que algunos fármacos la pueden mejorar sin bloquear estos receptores. ¿Qué pasa entonces? Por último, y para rematar, algunos estudios con metabolitos de la dopamina no muestran aumento seguido estos en estudios post-mortem, sino que todo lo contrario, muestran disminución. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde vamos a hablar de el concepto de hipodopaminergia e hipofrontalidad. Aquí en la lámina que está a la derecha, donde se titula este estudio, ¿cierto?, que la dopamina en esquizofrenia, una revisión y una reconceptualización, muy apropiado el nombre para lo que les quiero mostrar, vamos a ver cómo la dopamina va a tener distintos roles en distintas vías y el por qué. La conclusión, para hacer un resumen y partir explicando esto más en detalle, es la posible coocurrencia entonces de tanto altos niveles como bajos niveles de la actividad de dopamina en esquizofrenia. Entonces, como dice acá el monito, tendríamos un déficit prefrontal con una hipoestimulación aquí de los receptores de 1, dando cuenta, según teorías iniciales, a los síntomas negativos y también la participación en los síntomas cognitivos. Y que el exceso de dopamina subcortical y la hiperestimulación daría cuenta de los síntomas positivos. Acá a la izquierda les puse este interesante estudio con el NVAC Task, que son tareas que miden las funciones ejecutivas, en los cuales se puede ver que existe una menor activación de esos centros en personas que poseen el diagnóstico y están aquejados de esquizofrenia.
Pero la gran pregunta es que si bien se sabe que pueden coexistir altos y bajos niveles, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente hablando? ¿Cómo coexiste entonces este desbalance? Y acá me gustaría mostrarles estas láminas que muestran una liberación fásica de dopamina, pero tenemos que saber que la dopamina se va a liberar de dos formas. La primera, como dice esta lámina, una liberación fásica, vale decir en pics, ¿cierto? Cuando tenemos estímulos conductualmente relevantes, vale decir un estímulo que que tenga la capacidad de causar la liberación entonces de dopamina, accumbens y estrado, ¿cierto? Con su subsecuente liberación. Vale decir, la dopamina se liberaría en estos pics. Sin embargo, se imaginan, estuviéramos todo el tiempo a punta de pics, ¿cierto? De liberación de dopamina, esto sería algo difícil de manejar para nuestro sistema cerebral. Entonces, saber que también existe una liberación que es tónica, vale decir, la liberación tónica, que es modulada por glutamato a través de los receptores NMDA, va a dar cuenta de una liberación regulada. Esto quiere decir que en la terminal sináptica se va a captar aquello y se va a producir entonces un steady state, o sea, un equilibrio o un background de estos niveles de dopamina a propósito de estos pics de la liberación que es fásica. De esta forma, liberación tónica y fásica provocan una especie de umbral, ¿cierto?, para cada persona. No olvidemos que esto también depende de factores genéticos, temperamentales, y que por lo tanto la intensidad de la respuesta de estas liberaciones en pics va a ser controlada entonces por este mecanismo. ¿Qué pasa entonces en esquizofrenia? Que se tendría o contaríamos con una falla primordial en el corteza prefrontal que daría cuenta de esta regulación constante, ¿cierto?, de los niveles tónicos, perdón, provocando entonces que la estimulación fásica predomine. Con ello, entonces, una respuesta anormalmente larga de ella misma y un exceso de liberación en la hendidura sináptica, lo que daría cuenta a nivel postsináptico de el aumento entonces de receptores por el aumento de esta disponibilidad y esta respuesta anormal. Así es entonces como estas primeras hipótesis explicativas dan cuenta entonces de los desequilibrios que está bueno que podamos entender un poquito más a profundidad. Pero también les he hablado del NMDA, ¿cierto? Cómo estaba implicada en esta vía con dopamina. Lo que hoy en día se sabe es que también por sí solo daría cuenta de algunas alteraciones. Y para ello recordar que cuando hablamos de glutamato, nos estamos refiriendo a un sistema tanto inhibitorio como un sistema de activación. Acá les muestro cómo la falla en el sistema inhibitorio va a provocar psicosis. Vale decir, si el sistema inhibitorio deja de estar estimulando NMDA, que a su vez estimula GABA, que es inhibitorio, entonces esto va a dar un aumento de los niveles y de la disponibilidad de dopamina en el estriado y a nivel mesolímbico. Entonces, si se deja de inhibir la inhibición, aumenta también la dopamina por esta vía. Y además, la falla del sistema activador de glutamato también a nivel cortical daría cuenta y sumaría a esta hipofrontalidad. Y algo importante que me gustaría transmitirles es que los síntomas negativos y cognitivos entonces no estarían solamente mediados por dopamina, sino que también por este sistema, por la falla del sistema activador y del sistema inhibidor. Por tanto, y a modo de resumen, una hiperdopaminergia daría cuenta de los síntomas positivos, una hipodopaminergia coexistente de los síntomas negativos y la disfunción en NMDA y glutamato con aumento de sus niveles a los síntomas cognitivos. Ustedes dirán, ¿por qué? Si esto es excitatorio, entonces puede ayudar. Y ya les había hablado antes de la excitotoxicidad. Y si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, podemos ver cómo la acción glutamatérgica a distintos niveles, según su efecto, ya sea transitorio o permanente, de leve a crónico,
puede dar en un primer estado efectivamente un aumento de las performance cognitivas, pero que si esto es persistente, da cuenta de cambios morfológicos y neurotoxicidad, lo que finalmente termina siendo nocivo para nuestro sistema. Y que los síntomas cognitivos, por tanto, responderían a múltiples sistemas, no solo a una disminución de la dopamina. Y ahora que les he hablado de neurotoxicidad, es que estamos hablando y estamos en el terreno de las alteraciones estructurales en esquizofrenia. Como pueden ver, este estudio que se ve añejito, que les puse en la izquierda, efectivamente es de hace mucho tiempo, del año 76, donde ya eh, científicos notaban que habían cambios y correlaciones, ¿cierto?, en los estudios post-mortem de personas con esquizofrenia, pero también en estudios in vivo, a través de escáner cerebral, daba cuenta de aumento del tamaño de los ventrículos laterales, lo cual fue corroborado y hoy en día se sabe a ciencia cierta hasta la fecha. Y acá, en esta lámina, les quise poner un resumen de las alteraciones estructurales, ¿cierto? Porque también daría para mucho saber, y me interesa que se queden con que no son patognomónicas, en ningún caso, pero que sí pueden apoyar el diagnóstico cuando están presentes con su relativa sensibilidad y especificidad. Precisamente el agrandamiento ventricular es lo más presente, 80% de los pacientes lo poseen, y un 73% del tercer ventrículo, así como también de otras estructuras, como pueden ver, ¿cierto?, en el lóbulo temporal medial, así como también en el lóbulo frontal. Entonces, 59% de los estudios, sobre todo en corteza prefrontal y en corteza orbitofrontal. La orbitofrontal es la que regula el cómo las cosas que planifico, ¿cierto?, van a ser finalmente ejecutadas. Es como nuestra capacidad de poder predecir el futuro y de actuar acorde a consecuencias. Lo que también está afectado, ¿cierto?, en las disfunciones ejecutivas, ¿cierto?, en los pacientes con esquizofrenia. Y que estas alteraciones, muy interesante saber que pueden estar presentes incluso antes del diagnóstico clínico. Ya, como pueden ver acá, en estos estudios del 91, del 2003 y 2004, daban cuenta entonces en seguimiento de pacientes, ya les voy a mostrar cómo, de estas alteraciones estructurales. Lo que nos hace pensar entonces que estas anomalías, ¿cuándo se producen? ¿Verdad? Porque hablamos del daño neuronal, lo que nos podría hacer pensar que esto es solamente con el primer episodio. Pero, y aquí es donde nos empezamos, ¿cierto?, a introducir en los estados de alto riesgo, saber que, ¿cierto?, cuando hablamos de estados clínicos de alto riesgo, estados mentales de alto riesgo, los ultra high risk, estamos hablando en realidad de lo mismo. Vale decir, depende de la escuela australiana, ¿cierto?, europea y de Estados Unidos del cómo sea la nomenclatura. Pero estos estudios han sido llevados a cabo en forma paralela, por lo tanto, básicamente apuntan a lo mismo. Cambia la escala, pero estamos apuntando a lo mismo. Y aquí podemos ver cómo en el seguimiento de estos pacientes ya se denotaba de las anomalías estructurales, ¿cierto? Por ejemplo, el aumento del plegamiento cortical prefrontal derecho, demostrado en el año 2004, y las alteraciones temporales mediales y también prefrontales para predecir el diagnóstico. Entonces, la patogenia de la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo, si esto está antes de los síntomas clínicos, o neurodegenerativa, como planteaban, ¿cierto?, las hipótesis de nuestros antecesores, como por ejemplo, cuando Kraepelin, ¿cierto?, nos hablaba de una demencia precoz, ¿verdad? Ya el término demencia nos sugiere neurodegeneración, pero ¿será solo neurodegeneración si es que esto está presente? Y ahí es donde entonces entra la evidencia que se nutre de distintas fuentes. La evidencia epidemiológica, por un lado, nos habla que, por ejemplo, se sabe que en los estudios con la epidemia de influenza del año 57, las virosis intrauterinas daban cuenta de alteraciones, ¿cierto?, en el seguimiento de los hijos de estas madres en distintos niveles, tanto en su coeficiente intelectual, así como también en el desarrollo de psicopatología posterior. No solo esquizofrenia, sino que de lo que hoy día llamamos trastornos mentales graves, vale decir, condiciones, ¿cierto?, que tienden a la cronificación y a la disminución de la calidad de vida y del funcionamiento global de las personas.
Esto de la fibrosis intrauterina es bien interesante porque distintas infecciones, ¿cierto? A este nivel pueden activar las microglias que a nivel cerebral y de hipocampo se encargan de una función nutritiva, sostenedora, pero que cuando se activan se liberan estos mediadores inflamatorios, citoquinas, interleuquinas, y entonces se puede provocar también neurotoxicidad. Otra evidencia que los sustenta son las complicaciones perinatales y obstétricas, ¿cierto? Que eso es sabido, anormalidades físicas como la correlación con la circunferencia craneana, por ejemplo. La evidencia neuropatológica y evidencia clínica la muestro a continuación. Me pareció interesante contarles aquí en este estudio que está publicado en Lancet en el 94, cómo el coeficiente intelectual medido, ¿cierto? Del seguimiento, miren, desde los 3 años de edad, da cuenta de un nivel crónicamente más bajo en los pacientes aquejados por esta condición. Y aquí entonces mostrarles este clásico gráfico, esta clásica lámina del Nature que quizás ustedes ya conocen, pero que resume muy bien cómo se van conjugando estos factores. Pueden ver en la línea superior el estrés intrauterino, ¿cierto? Que va a dar cuenta de alteraciones activando em, ya la información que genética y epigenéticamente traemos, ¿cierto?, desde la cuna, el factor hereditario de la esquizofrenia. Y como más adelante, factores bien conocidos como infecciones perinatales, el cambio, ¿cierto?, de ciudad hacia sectores, desde sectores rurales a urbanos, lo que es clásicamente reconocido como un factor de riesgo, y el uso de drogas, ¿cierto? Hoy día cannabis, lo cual es muy frecuente, van a generar distintos daños en distintos niveles. Desde entonces, la concepción hasta el desarrollo subsecuente en distintos puntos. Lo que podríamos resumir como que en una etapa temprana, pre o perinatal incluso, hace al cerebro vulnerable a anomalías que pueden ser tardías, particularmente pospúberes, ¿cierto? En la etapa de la poda neuronal, eh, donde ocurren ciertos estos mayores cambios, donde esto es mucho más acusado. Aquello se evidenciaría entonces por la acelerada pérdida de materia gris y también la conectividad aberrante, que vamos a ver un poquito más adelante, particularmente en regiones prefrontales. Estos procesos anómalos entonces interactúan con otros factores causales asociados a la aparición de psicosis, drogas, estrés, trauma, disregulación del eje, ¿cierto? Em, y por lo tanto pueden dejar estas secuelas que son neurodegenerativas, pero que parten desde antes en el neurodesarrollo. Y ya hablándoles de neuropatología, acá también una diapositiva resumen, porque la acumulación de evidencia a la fecha es bastante. Dentro de los estudios más importantes, la alteración del eje de orientación de las neuronas N piramidales del hipocampo, las que se encargan, ¿cierto?, de consolidar memoria y de también interactuar en otras funciones importantes de nuestro cerebro, se vería en estos estudios de citoarquitectura. Cuando hablo de citoarquitectura, nos referimos, para explicarlo en términos simples, ¿verdad?, como el ordenamiento de las neuronas, como de los ladrillos, por así decirlo, de la estructura cerebral que tienen que estar emparejados para que esta estructura esté firme. Se ha demostrado que las capas más superficiales de la corteza entorrinal presenta alteraciones entonces en esta arquitectura, también de la migración neuronal y de la pérdida del neuropilo, que es algo bien interesante también de nombrar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, ¿cierto?, de neurotoxicidad nos imaginamos pérdida de la cantidad de neuronas, de algo cuantitativo. Pero para las funciones neuronales desde la adolescencia, ¿cierto? Y en la etapa adulta también es muy importante la arborización dendrítica, vale decir, ahí cuántas conexiones se logran y eso es lo que se llama neuropilo. Y eso es lo que realmente se ha demostrado alteración, más que en la cantidad de neuronas propiamente tal. Así como también en estos gráficos la disminución de relina en hipocampo, sabiendo que relina es una importante proteína que actúa en diferentes niveles del crecimiento y del desarrollo, muy importante para la maduración y la migración neuronal y también para luego sostener las distintas neuronas a distintos niveles, como la disminución de la renina también
que es una proteína sináptica principalmente, al estar alterada da cuenta de estas conexiones aberrantes o de fallas en la conexión. Y en ese sentido, llevarlos a la comprensión actual de la enfermedad, que el núcleo fisiopatológico de la esquizofrenia podría ser un alterado control de la plasticidad sináptica, que se manifestaría en una anormal integración funcional de sistemas neurales. Como pueden ver acá en la lámina de la izquierda, hay estudios que también están implicando a la sustancia blanca, porque hasta ahora hemos estado hablando solo de sustancia gris. Cómo la sustancia blanca cobra y tiene importancia, sabemos que son las vías de comunicación, ¿verdad?, de nuestro cerebro, y cómo los estudios de difusión con resonancia magnética muestran alteraciones y anormalidades, ¿verdad?, en la armonización de la sustancia blanca, lo que sugiere desconectividad entonces, tanto en sistemas frontotemporales como frontooccipitales, que es lo demostrado en pacientes con esquizofrenia al momento del primer episodio. Y esta conectividad funcional de las que le hablo nos lleva al concepto de sincronía neuronal. ¿Qué es sincronía neuronal? Vamos a entenderlo como la correlación temporal entre grupos neuronales espacialmente distribuidos, los cuales funcionan a modo de espejo, vale decir, mientras ciertos núcleos se están encendiendo, necesariamente otros se están apagando y otros encendiendo para potenciar aquello en forma sincrónica y armónica. Lo que ocurriría entonces en la esquizofrenia es que existiría una anormal sincronía, o dicho de otra forma, una asincronía, como el término cierto de desconectividad total, lo cual sugiere entonces que no estamos solamente frente a alteraciones de sustancia gris, sino que también de función de sustancia blanca, de función de sustancia gris y de funciones interrelacionadas entre ambos componentes. Entonces, ¿estamos frente a una psicopatología del desarrollo? Probablemente sí. Y para poder seguir respondiendo a esta pregunta, tendríamos que ver qué pasa antes de la psicosis franca. Saber entonces que las fases conocidas de la psicosis, ¿verdad? Como prodromo, fase aguda y recuperación, ¿cierto? O post-episodio psicótico, han sido descritas desde hace mucho tiempo por Breuer, Kretschmer, Conrad, ¿cierto? Con su esquizofrenia incipiente, y actualmente por las nomenclaturas actuales, el CIE-11, ¿verdad? Y el DCM-5, que los catalogan como prodromo. Antes de entrar en esto, me gustaría mostrarles este huevito que está en esta diapositiva para que no nos quedemos que síntomas psicóticos va a ser equivalente a enfermedad psicótica o esquizofrenia. Saber que hasta un 20% de la población puede tener experiencias psicóticas, lo que no necesariamente va a ser o va a conllevar al desarrollo de la enfermedad propiamente tal, las cuales son transitorias, ¿cierto? Juzgadas con juicio de realidad y que no constituyen entonces un síndrome psicótico, para dar cuenta de los síntomas psicóticos francos y de ya los síndromes psicóticos o entidades establecidas. Para eso, también saber que existen distintos modelos de génesis de la psicosis, los cuales, muy interesantes, también darían para una presentación completa. Acá solamente les quiero dejar dos. Esto está en la revista de Neuropsiquiatría del año 2017, por si le quieren echar una miradita. El primero es el modelo de esquizotipia de Mel, que como ustedes pueden ver es una especie de pirámide, el cual da cuenta de forma muy bonita cómo se van correlacionando los factores genéticos hereditarios con los factores ambientales, dando cuenta de distintos estadios, tanto subclínicos como clínicos, hasta llegar a la entidad propiamente tal que es la esquizofrenia. Así como también el modelo de vulnerabilidad, de estrés y afrontamiento, que, muy similar al de Mel, nos explica cómo factores personales de vulnerabilidad van a interactuar con factores ambientales para dar cuenta de estadios intermedios subclínicos de la enfermedad a ya los estadios clínicos, ¿cierto? Que es lo que nosotros finalmente vemos cuando está la sintomatología pura y dura. Y así es como entonces llegamos a los estados clínicos de alto riesgo de psicosis, que los podríamos entender, ¿cierto?, haciendo una analogía con entidades que son orgánicas. Sabemos que algunos síntomas, ¿verdad?,
como por ejemplo el dolor de pecho, no necesariamente significa infarto. Asimismo, podríamos entender entonces estos estados mentales de alto riesgo, ¿verdad? Como sintomatología que da probabilidad y que es un modelo de predicción de conversión a psicosis crónica, y esa es la gran utilidad de esto, y por ende de la pesquisa precoz con alteraciones que no necesariamente son psicóticas francas, ya como ya del primer episodio que conocemos. Y entonces, para esto acá les puse esta lámina para que más o menos visualicemos las tasas de conversión. Importante saber entonces que 19,4, o sea, 20% a los 2 años, casi 30% a los 3 años y 25% a los 4 años, lo que no es menor. Y los síntomas, entonces, los pilares sintomáticos más que síntomas tomados por estos grupos de trabajo, donde distinguieron estos criterios de riesgo. El primero serían el de los grupos de síntomas positivos atenuados, vale decir, la experimentación de síntomas psicóticos subumbral. Acá ellos ponen como criterio durante el último año. Hay otras nomenclaturas que es durante toda la vida, entonces va a depender del grupo de trabajo por el cual nos guiemos para poder ver qué criterios diagnósticos utilizamos. Y que en este caso, en el grupo de Jung, tenían una aparición mínima semanal, ¿ya? Vale decir, son frecuentes, pero siguen todavía siendo, o existiendo, mejor dicho, una conciencia de realidad, vale decir, con juicio conservado, aunque sean frecuentes o severos. El segundo criterio son los blips, vale decir, síntomas psicóticos breves, intermitentes y limitados, ¿ya? Eso significa la presencia de una psicosis franca, pero que no dura más de una semana y que cesa espontáneamente sin ningún tipo de intervención. Y el tercer criterio es, puede ser estas vulnerabilidades de las que conversábamos, vale decir, ser del grupo de riesgo genético y de deterioro, es decir, familiar de primer grado con un trastorno psicótico o paciente que cuente con un trastorno de personalidad esquizotípica y que además haya tenido una acusada disminución del funcionamiento durante el último año. Con todos estos criterios, entonces, ya podemos dar cuenta de cómo parece ser que esto viene de antes de la psicosis franca. Y acá les quise dejar un bonito ejemplo para entender estos síntomas psicóticos atenuados, que es, como para que nos hagamos una idea. Les voy a leer el caso clínico rápidamente. Susana es una chica de 17 años de edad que cursa cuarto año. Su madre la lleva a consulta después de notar algún comportamiento extraño, sí, generalmente lo sugieren los familiares, que le ha causado preocupación. Susana tiene un tío con esquizofrenia. Su madre comenta que el comportamiento extraño de la chica ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente 5 meses. La adolescente comenta que 1 o 2 veces por semana ha oído una voz susurrada cuando se encuentra sola en su habitación, pero que no está muy segura ni de dónde viene ni lo que dice. No está entonces sistematizada, tampoco son de mando, ¿verdad? Susana dice que podría ser un problema de audición. Tenemos ahí una explicación con cierto enjuiciamiento. En la entrevista con Susana se redirige el tema de la conversación en varias ocasiones y con frecuencia hace referencia a cuestiones no relacionadas con el asunto principal. Ahí se denotan las alteraciones del pensamiento. Su madre está preocupada porque últimamente Susana apenas sale con sus amigos y que estos la han dejado de llamar a casa. Susana cree que sus amigos, ¿cierto? Ahí chismorrean, cotillean sobre ella a su espalda, pero que no está muy segura de lo que dice. Nuevamente una percepción autorreferente, ¿cierto? Paranoide, pero sin estar sistematizado. La madre de Susana también se ha puesto en contacto con el orientador, el cual le informa de que el rendimiento académico del adolescente se ha deteriorado dramáticamente en los últimos meses. Tanto Susana como su madre comentan que no hay antecedentes de consumo de alcohol o drogas. Algo que es para hacer más limpio el caso clínico, pero que en la práctica veremos que en realidad no se condice. Se hace más difícil la tarea ahí con los trastornos por uso de sustancias implicados. Y que los exámenes médicos, por supuesto el descarte de organicidad, no ha dado resultados significativos. Aquí entonces este caso clínico para poder comprender mejor, ¿cierto?, qué significan estos síntomas psicóticos atenuados, vale decir, no tenemos acá una psicosis constituida, pero que podemos estar frente
a un estado clínico de alto riesgo. Y entonces, dentro de esta, de la clínica de los estados mentales de alto riesgo, me gustaría poder presentarles esta escala que hoy en día está tomando mucha fuerza porque se cree que serían de las alteraciones fundamentales para el desarrollo de la entidad de la esquizofrenia, que son los llamados síntomas básicos. Los síntomas básicos es sintomatología que está presente en forma subjetiva. Es una escala tremendamente larga para la cual hay que estar entrenado para poder aplicar, pero que daría cuenta entonces de sintomatología del pensamiento, vale decir de cómo subjetivamente percibo mi capacidad de pensar, de planificar, la disejecución que puede estar implicada, mucho antes de incluso poseer estos síntomas psicóticos atenuados. Entonces, los síntomas básicos dan cuenta más atrás aún de estas alteraciones iniciales del pensamiento y cómo entonces se va desarrollando la condición, lo cual podemos resumir en esta arquitectura del fenotipo psicótico, publicado también por este mismo grupo de trabajo en el año 2007, desde el nivel 0, ausencia de síntomas psicopatológicos, hasta el último nivel que es la psicosis franca, pasando por estas experiencias psicotiformes, ¿cierto? Hasta síndromes psicopatológicos constituidos, llegando entonces a primer episodio psicótico, el cual podría dar cuenta de una esquizofrenia propiamente tal. Y en ese sentido, entonces, hemos hablado hasta ahora que tenemos por una parte vulnerabilidad constitutiva, ¿cierto? De la constitución, me refiero del individuo, hacia síntomas psicóticos, los cuales pueden ser una psicosis crónica perfectamente, pero entre medio entonces, ¿qué pasa? Existe, y lo que vamos a hablar ahora es qué pasa cuando existe psicopatología sin delirio ni alucinaciones, ¿cierto? Que no necesariamente esté presente este criterio A de la esquizofrenia, ¿verdad? Como es el que estén los delirios y las alucinaciones. ¿De qué estamos hablando entonces si eso no está? Y acá, entonces, el concepto de esquizofrenia simple, que es a la fecha una controversia diagnóstica por lo subdiagnosticado que está, tenemos que rescatarlo para poder unir todo esto que les he ido hablando a lo largo de la presentación. Partir entonces contándoles que desde las primeras descripciones de casos de formas simples de demencia precoz, ¿cierto? De esquizofrenia, el diagnóstico de esquizofrenia simple no ha dejado de verse envuelto en controversia. Hay cierto un cuestionamiento sobre su validez descriptiva, de su fiabilidad, así como su uso infrecuente, lo que conlleva a que no se haya podido recopilar evidencia suficiente como para poder predecirla, desmenuzarla, ver las alteraciones tanto arquitectónicas, estructurales y todo esto que hemos venido conversando. Un poquito del desarrollo histórico del constructo, muy rápidamente para no dar la lata con ello. Ya desde 1903 entonces los primeros casos descritos de formas simples de demencia precoz. Ya había una diferencia entonces, demencia precoz, ¿cierto? Orienta al desarrollo de la enfermedad, ¿cierto? Hacia el defecto esquizofrénico, pero que no tenía entonces estas alucinaciones ni delirio en forma muy llamativa ni en primer plano. Breuer luego, en 1911, se le identifica como un subtipo de esquizofrenia, la rescata, y él divide los síntomas esquizofrénicos esenciales y accesorios, ¿ya? Ahí los vamos a repasar más adelante, sugiriendo que los esenciales eran estos fundamentales, ¿cierto? Comunes a todos los trastornos esquizofrénicos, y que estos accesorios, delirios, alucinaciones, alteraciones, ¿cierto?, del movimiento, podían ser efectivamente más llamativos, pero menos importantes. Más adelante, ahí se incluye como categoría diagnóstica en el CIE-6 en esos años y en el DSM-1. Sin embargo, las definiciones lo llevaban a ser un poco impreciso, la sintomatología confusa, y entonces luego se desecha en el año 68. Por los poquitos casos, por la poca frecuencia de diagnóstico, entonces se saca. Para que luego en el año 80 se vuelva, ¿cierto?, a rescatar, a reflotar el concepto, y siendo hoy en día entonces parte de la nomenclatura de los consensos con algunas particularidades.
Estas particularidades que aquí se las quise mostrar en esta lámina a modo de parangón, ¿cierto?, entre DSM y CIE, se va a reconsiderar el concepto de esquizofrenia simple y el DSM postula los siguientes argumentos. Que si bien no es una enfermedad en primer plano psicótica, siendo eso lo que destaque, el curso es deteriorante, se acompaña de rasgos indicativos del afecto, del habla o de pensamientos inusuales y que además no quedan abarcados por ningún otro diagnóstico. Ahí las categorías, ¿cierto? Haciendo amén, ¿verdad?, de su utilidad, la rescatan el concepto por un tema práctico. Además, existían precedentes históricos, vale decir, estas relaciones genéticas con otros subtipos de esquizofrenia, las similitudes clínicas entre ellos, eh, y que además estas similitudes también son eh, típicas en cuanto a estos factores de riesgo o a los factores un poco más epidemiológicos, como la de comienzo, el ajuste social premórbido y la presencia de los síntomas psicóticos negativos. Por último, en la evolución también había una similitud. Sin embargo, en la evolución deteriorante de esquizofrenia simple vamos a ver que por la predominancia de los síntomas negativos puede ser incluso de peor pronóstico, sobre todo si no hacemos un diagnóstico y una rehabilitación oportuna. Siguiendo con ello entonces, acá en el CIE 10, ¿verdad? Les puse ahí los criterios y para que vean que incluso el nombre es diferente. Acá el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, le llama trastorno deteriorante simple, dando cuenta entonces de este desarrollo defectual sin casarse con el nombre esquizofrenia. Dando cuenta entonces del empeoramiento significativo de la actividad laboral, de la aparición y agravamiento gradual de los síntomas negativos. Y vean ustedes acá en el punto 3, en el punto B, perdón, que nunca se ha cumplido el criterio A para la esquizofrenia. Vale decir que no están en primer plano entonces estos síntomas positivos más llamativos. Y entonces los síntomas negativos aquí recalcados van a pasar a estar en primer plano. Rescatando entonces estos síntomas negativos es que tenemos que volver a rescatar la figura, ¿cierto?, de Eugene Broilet, quien nos dice que la esquizofrenia simple sería teóricamente al menos la forma más pura de presentación de la esquizofrenia. Y él la describe como la esquizofrenia, ¿cierto?, como una alteración fundamental de la pérdida de la afinidad asociativa como un fenómeno primario. Vale decir, este autor acepta la psicogénesis de los síntomas secundarios, donde el contenido de las alucinaciones tendría su origen en la vida afectiva, que la enfermedad tendría una base cerebral que determina este trastorno asociativo, que la cronicidad produce el estado terminal y su correlato orgánico, que es la atrofia cerebral, y que esta condición podría también cursar con exacerbaciones, ¿verdad? Pero predominando estos síntomas negativos y cognitivos en primer plano. Vale decir sus 4A, o sea, las funciones simples alteradas a modo de recordatorio de la asociación, de la afectividad, la ambivalencia y el autismo. Que ahí los dejo, ¿cierto? No para repasarlos ahora, pero para ir reflotando, ¿cierto?, estas alteraciones de la asociación, ¿cierto?, del pensamiento, empezando de nuevo a destacar en primer plano, así como también la perturbación de las funciones compuestas, las cuales se definen como aquellas que resultan de las operaciones coordinadas de las funciones simples presentadas anteriormente y que estarían perturbadas en la medida que lo estén las funciones simples de las cuales dependen. Ellas son la atención, miren entonces cómo aquí el término actual de funciones ejecutivas se pone en primer plano, y de la voluntad llamada postración emocional, ¿cierto? Como la abulia y la debilidad volitiva presente en esquizofrenia. Y aquí, para ponerle un poquito de controversia al asunto, Kurt Schneider, ¿cierto?, quien es el autor del cual las nomenclaturas actuales se basan, DSM y CIE, los cuales ahí que dejaban fuera, que dejaban dentro, quien nos presenta, ¿verdad?, sus valiosos síntomas de primer y de segundo orden o de primer y de segundo rango. Existe una revisión Cochrane que está publicada en el año 2015, donde el objetivo fue determinar la precisión diagnóstica de uno o varios de estos criterios, ¿cierto?, o síntomas de primer rango de Schneider para el diagnóstico de esquizofrenia, dando cuenta que tenían en realidad una poca utilidad en el tamizaje, pero sí en la confirmación.
Esto quiere decir que su valor predictivo positivo, el de identificar correctamente a las personas con esquizofrenia, sería entre un 75 y 95%, rango muy amplio, ¿cierto? Y por lo tanto corto como para poder hacer y zanjar, ¿cierto?, una definición diagnóstica. Que el uso de estos síntomas de primer rango va a diagnosticar incorrectamente también entre 5 a 19 personas de cada 100, o sea, no menor los falsos positivos, que su sensibilidad sería baja y que los falsos negativos llevarían a un 40%. Entonces, obviamente, sin querer desmerecer a este autor, veríamos que los síntomas de primer orden, los cuales están mucho más relacionados con los delirios y las alucinaciones y la descripción rica que este autor hace, parece ser que sería más bien complementaria, ¿cierto? Pero no daría cuenta de los síntomas fundamentales. Y en ese sentido, los síntomas positivos y negativos, saber que así como pueden estar presentes en distintas combinaciones, y hay esquizofrenia como la paranoide, que es la más frecuente, 40%, ¿cierto?, del total de los pacientes, que se caracterizan por la presencia de estos síntomas de alucinaciones, ¿cierto?, y desorganización conductual, pueden estar presentes, también podríamos tener, ¿por qué no?, preponderancia solo de síntomas negativos o cognitivos, ¿cierto? O sea, si existen pacientes que nos muestran cuadros muy positivos, no hay razón para no sospechar que no exista lo mismo su contraparte y puramente. Los síntomas negativos, de todas formas, es importante recordar que poseen rasgos nucleares. Comienzo insidioso, lo que hace más difícil el reconocimiento precoz, abulia, aplanamiento afectivo y este curso deteriorante. La presencia entonces de experiencias anormales y fenómenos conductuales indicativos de síntomas positivos no alcanzaría la intensidad de los vistos en las formas típicas y estos síntomas podrían ser más evidentes en el contexto de una valoración funcional que dentro de una descripción psicopatológica. Si nos ponemos a describir psicopatológicamente y no encontramos estos síntomas de primer orden, entonces puede ser que estemos dentro de estos falsos negativos. Sin embargo, una valoración funcional, vale decir, de las actividades de vida de nuestros pacientes y por ende ahí el trabajo conjunto con terapeuta ocupacional, importantísimo, ¿cierto?, para la rehabilitación en estos casos, nos puede ayudar mucho. Y aquí es donde entonces el factor negativo, llamado síndrome defectual, cobra importancia en lo que llamamos psicopatología psiquiátrica severa o trastornos mentales graves, los cuales van a tener el núcleo de expresividad disminuida, este embotamiento y esta logia, y un contacto social deficiente, retraimiento, desgano y desinterés. Entonces acá rescatamos, parece ser, todas estas alteraciones de las que ya veníamos hablando y cómo vamos conectando entonces factores que vienen desde el desarrollo hacia factores defectuales, pasando así por la neurodegeneración, pero no antes, ¿cierto?, sin hablar de un trastorno del neurodesarrollo. Mostrarles un poquito de evidencia entonces en esquizofrenia simple, también a modo de imágenes. Lamentablemente estos estudios no tienen el N que uno quisiera, ¿verdad? Pero también han logrado mostrar la apariencia atrófica y la reducción de la perfusión cerebral en lóbulos frontales y también temporales, lo que ha sido corroborado por estudios de NeuroSpec y también de estudios post-mortem. Vale decir, estamos hablando de lo mismo. Y algunas dificultades diagnósticas en la práctica clínica, ya para ir cerrando esta exposición, es posible que la orientación predominante de la exploración psicopatológica entonces sea hacia la aparición rápida de los síntomas nuevos, disruptivos, evidentes, ocultando la apreciación de esta pérdida gradual de las capacidades previamente adquiridas o síndrome defectual, cuando aquella no puede ser atribuida a las anteriores. La prevalencia de esquizofrenia simple entonces podría ser demasiado baja por que algunos pacientes pueden no buscar asistencia, ¿cierto? Una presentación clínica menos dramática y también por la pérdida de insight y de iniciativa, haciendo menos probables que ellos busquen ayuda. Y ya entonces para finalizar, primero, esquizofrenia, síndrome de neurodesarrollo, entonces, que es como la consigna de esta presentación. Discutir también que el retraso en el reconocimiento de la condición secundario a la persistencia en encasillamiento, ¿cierto?, de etiqueta solo por la presencia de los síntomas positivos podría ser erróneo, que diversos autores resaltan la tendencia a presentar
en las primeras fases, ¿verdad? Síntomas vagos que hacen pensar en trastornos incluso neuróticos como primeros diagnósticos, que psicopatológicamente hablando el perfil sintomático es muy diverso. Y aquí es donde entonces la utilización de pruebas de deterioro neuropsicológico y también funcional, o sea, esta colaboración, ¿cierto?, con nuestros colegas psicólogos y también con terapeuta ocupacional, así como la neuroimagen funcional, lamentablemente menos disponible, ¿verdad?, en el sistema público y en Chile en general, pero sí podrían ser de gran utilidad para las precisiones diagnósticas. Y por último, que la consideración de la esquizofrenia simple en el diagnóstico diferencial de otros trastornos deteriorantes crónicos podría incrementar su reconocimiento en las fases iniciales. A rescatar entonces ahí al concepto y repensarlo, ¿cierto?, en la actualidad. Así entonces termino esta presentación. Les agradezco mucho la atención y dejamos abiertas las preguntas para la mesa redonda que viene a continuación. Muchas gracias y espero que les haya gustado y que sea de utilidad, ¿cierto?, en la práctica clínica.